Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es entre los mosaicos de Santa Sofía. Ya después de varios podcasts, hemos entrado dentro de lo que es la increíble, no hay palabras, construcción de Hagia Sofía, de Santa Sofía, y estamos deslumbrados por la presencia de mosaicos que fueron recubiertos en la parte otomana con yeso, pero que fueron recuperados cuando Ataturk los dos últimos sultanes tuvieron un poco la preocupación por la recuperación historiográfica y por poderlos ver y dar a la luz. Pero antes vamos con la mitología. ¿Qué historias? Qué historias de amores, de dioses vengativos, de personajes. Ahora ya cada vez que vemos un cuadro ya sabemos un poco más. De eso se trataba. Y hoy vamos con Cadmo y Armonía. El mito de Armonía comprende dos tradiciones y además se identifica con la abstracción musical, así como con la sentimental, es decir, el equilibrio y la concordia. La primera es una leyenda de origen tebano, como casi todas, y en ella Armonía se presenta como hija de Afrodita, diosa de la belleza y del amor, y de Ares, dios de la guerra. Zeus decidió que la joven fuera la esposa de Camno, hermano de Europa y fundador de Tebas. La boda se celebró en la nueva ciudad y asistieron todos los dioses. Los dioses, estos apuntaban a una boda. ¿Cómo no se iban a apuntar a una boda, a una fiesta? Si veíamos toda la que liaban cuando iba Baco de un sitio para otro. Y llevaron presentes a los dichosos nuevos novios. Y entre los regalos había un impresionante vestido tejido por las tres gracias y otorgado por Atenea, diosa de la sabiduría, y un majestuoso collar brindado por Hefesto, dios del fuego, que entre los dos constituían los más célebres presentes dados a la pareja. A veces se dice que los propios dioses habían hecho esto con sus manos, los regalos. Y también se ha dicho que tales regalos habían sido dados a la novia por el propio Cadmo, que los había obtenido de su hermana Europa, la cual había sido agasajada con tales regalos por el mismo Zeus. Tenemos un poquito lío aquí con todo lo que era, que no fueron a la boutique propiamente para las bodas. Pero al seguir la línea de Hefesto y Atenea se llega a un triste final, pues Atenea y Hefesto, furiosos por la relación de Ares y Afrodita, de la cual había sido fruto Armonía, deciden destruir a la joven y envenenan los vestidos y el collar. Y el collar. Y los mencionados regalos aparecen a lo largo de la tradición griega en diversas ocasiones, por ejemplo en la leyenda de los 7 jefes contra Tebas, o cuando fueron ofrecidos como exvotos a Delfo y luego robados en el tiempo por Filipo de Macedonia. Y según la otra tradición de origen de Samotracia, Armonías era hija de Zeus y Electra, lo que le convierte en hermana de Dárdano, de ahí luego vendrá lo de los Dardanelos, y de Yasión. Esta versión comparte con la anterior el matrimonio de Cadmo, pero su desenlace es diferente. Cadmo se encuentra a la joven en la búsqueda de su hermana Europa, que había sido raptada por Zeus, y su casamiento se realiza en Samatrocia con gran pompa, a la cual también asisten todos los dioses y las musas cantan. Igualmente se ha dicho que Cadmo rapta a Armonía con la ayuda de Atenea. El matrimonio feliz consigue tener varios hijos, entre los que se menciona Autonoe, Ino,
Leucótea, Ágave, Sémele y Polidoro. Al término de sus vidas se trasladan misteriosamente a Iliria, la tierra de los enqueleos, dejando el trono de Tebas a su nieto Panteo. En Iliria guían a los enqueleos que habían sido atacados por los ilirios y logran que estos venzcan tal y como había predicho un oráculo. Así Cadmo se convierte en el rey de los ilirios y tiene un hijo con su esposa llamado Ilirio. Posteriormente, Cadmo y Armonía fueron transformados en serpientes y se instalaron en los Campos Elíseos. Los Campos Elíseos de lo que era el Parnaso griego, no los de Roma, que hay culebras, creo que hay pocas. Perseo y Atlas, también muy reflejados en todo lo que son los cuadros que están en casi todos los museos. En el mito de Atlas reconocemos la figura de un titán que se le encomendó una ardua tarea para toda la eternidad. Como su hermano Prometeo sufrió el castigo de los dioses olímpicos y también fue víctima de ardides y de engaños. El mito de Atlas nos habla de uno de los 12 titanes de la mitología griega. Estos eran una raza de dioses que habrían gobernado durante la etapa inicial de las edades del hombre. Esto luego se lo apropiaron los nazis de una manera desmedida para hablar de una raza primigenia y que defendía de estas cuestiones raciales que a mí me producen la sonrisa. Porque si ya es difícil creer en los mitos y creer en la mitología griega, como para creerlo en el siglo XX de que una raza procede de titanes, ni más ni menos. Bueno, reinaban sobre un mundo ideal en la que los seres humanos eran totalmente puros e inmortales. Y los titanes fueron los predecesores de los 12 dioses olímpicos. Estos últimos, encabezados por Zeus, combatieron contra ellos y los derrocaron. En la guerra de los titanes, conocida como la titanomaquia, también muy representada. Y al ser vencidos, la mayoría de los titanes fueron encarcelados en lo que sería la región más profunda del inframundo. Y el mito de Atlas cuenta que este titán fue precisamente uno de los damnificados de esa fabulosa guerra en la que los de su estirpe fueron derrotados para siempre. Y a este personaje se le conoce también como Atlante, una palabra que parece provenir de la raíz que significa sostener o soportar, que creían que uno de ellos estaba sujetando el mundo. Según el mito de Atlas, este titán era hijo de Jápetro, también titán, hijo de Urano, o sea, nieto, dios del trueno, y de Gea, diosa de la tea, y de la ninfia Clímene, una de las 3000 oceánides, y sus hermanos eran Epimeteo, Menecio y el famoso Prometeo. Atlas se casó con Hesperis, una diosa menor que era guardiana del tiempo del día y reinaba desde la primera hora del amanecer hasta la primera del anochecer. Ella y Atlas engendraron a las Hespérides, unas ninfas a quienes las llamaban diosas del ocaso. Más adelante a ellas se les encargaría una misión mágica. El mito de Atlas señala que durante su juventud este titán reinó en la zona de Arcadia, un lugar en donde estaba uno de los grandes tesoros para los griegos, un huerto que le pertenecía a Hera, diosa del matrimonio. Cuando Hera celebró su boda con Zeus, la diosa Gea le regaló unas preciosas ramas con manzanas de oro. De esas ramas, la diosa Hera sembró su huerto, y allí todos los árboles producían frutos de oro. Además, quien probaba dichos frutos obtenía la inmortalidad. La diosa le encargó a las Hespérides el cuidado de su jardín. Por lo mismo comenzó a llamarse el Jardín de las Hespérides o el Jardín de las Ninfas del Atardecer. Según el mito de Atlas, fue precisamente este titán quien lideró la lucha contra los dioses olímpicos. Cuando estos últimos los derrotaron, Atlas fue condenado a cargar el cielo sobre sus hombros. Debía cumplir esa labor justo cerca de donde antes estaba su reino, en las proximidades del jardín de las Hespérides. Se cuenta que estaba cumpliendo su fatigoso trabajo cuando de repente se le presentó Hércules.
Este héroe estaba llevando a cabo sus 12 trabajos que le habían sido impuestos, y uno de ellos era obtener las manzanas del jardín de las Hespérides. Y como Atlas era el padre de estas ninfas, Hércules le pidió su ayuda para completar su misión. El héroe se ofreció a sostener el cielo en sus hombros mientras Atlas iba a recoger los frutos de oro del jardín. Atlas aceptó y llevó a cabo la tarea tal y como había prometido. Sin embargo, al regresar el titán se dio cuenta que ya no quería cargar más con semejante peso. Quiso dejar a Hércules cumpliendo los trabajos que le correspondía. Hércules decidió engañar al titán para librarse de su carga. Aparentó que aceptaba tomar su carga cargando el cielo, pero le pidió que antes de hacerlo le diera un momento para arreglar la capa que llegaba, ya que ésta lo incomodaba para esa misión. Atlas ingenuamente aceptó el trato y cuando tuvo nuevamente el cielo sobre sus hombros, Hércules aprovechó para escapar. Tiempo después tuvo la visita de otro de los grandes héroes mitológicos, de Perseo. Este llegó a donde el titán solicitando su hospitalidad y anunciando que era hijo de Zeus. Sin embargo, cuenta el mito de Atlas que éste desconfió del visitante, pues recordó una vieja profecía lanzada por la diosa Temis. Esta decía que uno de los hijos de Zeus le robaría todo, incluido el jardín de las Hespérides. Al recordar la profecía, Atlas le negó la hospitalidad a Perseo, y ante este rechazo, éste sacó la cabeza de Medusa que llevaba en un saco y la puso frente a los ojos del titán. En ese momento, Atlas quedó convertido en una gigantesca piedra que desde entonces es conocida como la cordillera del Atlas. ¿A que os suena lo del Atlas y alguno habéis subido a esas alturas tan bellas que son tan conocidas por algunos de vosotros? Pues de aquí viene, de Perseo, de Atlas, de la cabeza de Medusa, todas estas historias que se cruzan, que son tan verdaderamente apasionantes y tan necesarias y precisas de ser conocidas por nosotros. Pero volvamos a los mosaicos, volvamos a Santa Sofía, que la estamos visitando y la estamos recorriendo con un verdadero deleite. El mosaico de María y el Niño Jesús, que se encuentra en la semicúpula del ábside, la parte cubierta con una bóveda o cúpula que es el equivalente a la parte del mihrab en las mezquitas de ábside, en el extremo este de Hagia Sofía, consta de piezas doradas y lastradas o trabajadas en plata realizadas en el siglo IX. El mosaico está en dirección a Jerusalén, que también es, a ver si lo tenemos un poco claro, que también es la dirección de la Meca desde estas latitudes. Parece difícil porque es muy alto, tienes que subir para echar un vistazo más cerca, pero este mosaico está bordado con mosaicos de vidrio azul oscuro. Ahora ya hay técnicas que nos lo aproximan y nos lo permiten hacer ver. La Virgen María en su trono, ataviada con un vestido azul marino oscuro, nos da la impresión de como que está flotando en el espacio por la belleza creativa sobre los restos del suelo dorado, y la belleza del rostro de María y del Niño Jesús nos produce una admiración, porque es una representación muy increíble. Inscritos en el gran cinturón del ábside solo quedaron los primeros 3 y los últimos 9 caracteres, y la inscripción decía: las pinturas que fueron destruidas por los rompedores de iconos hace un tiempo están de vuelta en su antiguo lugar gracias a los emperadores competentes. Esto es como lo han traducido, ¿eh? Yo os digo lo que he leído. Estas palabras están tomadas del discurso del patriarca Focio, producido el 29 de mayo del 867 en la ceremonia de restauración del mosaico de la Virgen María, cuando se produce el final de la guerra iconoclástica, de la época de que no había figuras ni representaciones de fe, y el mosaico de la Virgen María es el mosaico más antiguo de Santa Sofía.
Ábside es el nombre que se le da al área bajo la media cúpula donde se encontraba el altar en el lado este, que siempre estaban todos orientados a Jerusalén. Y en el período bizantino esta sección estaba separada de la sección principal por una separación de hierro o de mármol, y aquí se guardaban las reliquias de la iglesia y las reliquias de los santos. Ya sabéis que en los altares, si no os lo cuento, en los altares se hacían unos pequeños cuadrados y para consagrarlos se metía dentro restos de algunas reliquias. Aunque os parezca extraño, todavía sigue haciéndose en algunas catedrales e iglesias insignes. El lugar llamado bema, dentro del ábside, era una plataforma reservada para el clero, y los patriarcas y los ancianos sabios de la iglesia se sentaron en una plataforma elevada de 7 niveles en forma de luna llamado sin trono, o sea, santísimo trono, como otros funcionarios religiosos que se colocaban de pies a los lados. Esto se ve muy bien en Venecia. En la iglesia que está en Torcello se ve cómo estaba organizado ese tipo de sede arcipestal o de sinodal, por decirlo de alguna manera, porque allí se juntaban los que eran las autoridades religiosas, funcionarios religiosos. Allí había como una especie, nos recordaría a una idea parecida, pero no igual al hemiciclo de los congresos que tenemos nosotros. Y en lo más alto y sobre el eje de acceso se sentaba el patriarca. La mesa del altar estaba chapada en oro en su frente y estaba cubierta por un techo octogonal con 4 columnas plateadas, y sobre el mantel de seda sobre la mesa del altar había imágenes de Jesucristo y los apóstoles de Pedro y Pablo, a veces como cortinajes bordadas en oro. Y había también un receptáculo, una patena o una vasija con el pan y el vino consagrado en ella. Bema ocupó una parte significativa en lo que es este recinto, esta parte, en la mitad oriental de la cúpula, y desde el panel de iconos o cuadros religiosos se podía llegar al ambón hacia el oeste. El ambón estaba hecho de mármol y de marfil, al que se llegaba por 2 escalones, y aquí el sacerdote leería el Evangelio o las cartas escritas por los primeros apóstoles de Jesús. En esta parte hay 2 figuras de arcángeles enfrentadas en el arco frente a lo que es el ábside. Entre estos está el ángel Gabriel, que se representa como un ángel alado en el arco derecho, y en el otro lado está Miguel. El arcángel Miguel casi se ha ido. Las figuras fueron realizadas con mosaicos de oro en el siglo IX, y al mismo tiempo que los mosaicos de la Virgen María en el ábside. Gabriel está de pie con las alas hacia abajo, y Gabriel tiene las plumas de las alas teñido de púrpura, de marrón, de azul grisáceo, de verde, y está vestido con el manto blanco y dorado, que era la vestimenta de los cortesanos bizantinos. Y el ropaje interior está oscuro, está bordado en plata. Tiene una gran gorra dorada de oro en la cabeza, y fue usado, estos gorros, por el emperador y los funcionarios de palacio. Sostiene un orbe en la mano izquierda y un bastón en la derecha. Y se hizo un esfuerzo increíble para revelar el rostro extraordinariamente hermoso del ángel, y su cabello está sujeto como con un elástico, como una de estas cosas que se ponen las personas que tienen pelo largo. Iba a decir la chica, no, bueno, también los chicos llevan esas gomas que se ponen en el pelo, o esas cintas. Bien, al entrar por la puerta principal, en nichos sobre las galerías y debajo de las ventanas, en fila a cada lado, hay representaciones de obispos, de profetas, de arcángeles y como santos colocados en marcos artificiales en un calendario ortodoxo gigante, que era la representación de todos los santos que iba viendo. Y en 7 nichos los patriarcas están alienados en filas. Solo 3 de estas imágenes no están cubiertas. Estas figuras representan de frente,
y están enmarcadas formando un arco de medio punto. Los retratos sobre el fondo dorado se llaman el de los de los padres de la Iglesia, y cada una de las representaciones llevan una Biblia en la mano izquierda y hacen un signo de bendición con los dedos con su mano derecha. Estos son, por decirlos, los guardaespaldas de la gran representación del Pantocrátor de la cúpula, la representación definitoria de toda la Iglesia. A la derecha está Juan Crisóstomo, patriarca de Estambul en el siglo IV. Crisóstomo significa boca de oro por su elocuencia, y en estas figuras dispuestas en el centro, en cierto orden, en la parte inferior del muro, solo son diferentes las caras. El cuerpo es el mismo en todas ellas. Las figuras son frontales y de pie, con una inscripción griega junto a ellos que nos indica quiénes son. En el primer nicho de la izquierda está el joven patriarca de Estambul, Ignacio. En el cuarto nicho, nuevamente, el patriarca de Estambul, Juan Crisóstomo. En el sexto nicho se encuentran las figuras del patriarca de Antioquía, Ignacio Teóforo, y se cree que las figuras se usaron durante el reinado de Basilio I entre los años 876 y 886. De hecho, había más mosaicos en Santa Sofía que los que vemos hoy. La mayoría fueron destruidos, especialmente en el terremoto de 1894. En el siglo VI había una cruz muy grande, como os he dicho, en la cúpula, y en el año 842, en lugar de esta cruz, se hizo un retrato de Jesús. En el 889 este mosaico también resultó dañado, y posteriormente se realizó un mosaico del Cristo Pantocrátor sobre un panel de 11 metros de diámetro y se colgó en la cúpula. La personalidad del Pantocrátor, que significa hacedor de todas las cosas, se usó para describir a Dios y se dibujó como una persona tipo Zeus en su representación figurativa. Más tarde, después del Nuevo Testamento, en el siglo IV, este concepto cambió y pasó a representar a Jesucristo. El mosaico del Pantocrátor, realizado en el siglo IX en la cúpula, ha desaparecido por completo, y los únicos restos de esta composición de mosaico son 4 ángeles alados en las 4 pechinas, el muro en las pendientes cóncavas que sostienen la cúpula principal. 2 de ellos en el este son mosaicos originales y en el oeste son copias hechas con pintura. Durante su trabajo, los Fossatis vieron los rostros de los ángeles en el este y documentaron a los ángeles con sus rostros. Posteriormente, aunque cubrieron los demás mosaicos con yeso, cubrieron sus rostros con placas octogonales, dejaron al descubierto las alas de los ángeles. El ángel serafín, representado en un colgante, es un ser celestial con 6 alas, rostro humano y pies humanos, muchos ojos en sus alas y poderes espirituales. El serafín es el que guarda el trono de Dios y ese no desciende a la tierra. Y hasta aquí nos están trayendo los mosaicos de Santa Sofía. Historia con sentido, Juan Carlos González, encantado de haberos traído una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.